Crecimiento del esqueleto craneofacial. Innumerables maloclusiones son consecuencia de alteraciones en el crecimiento normal de piezas óseas distantes de los arcos dentarios. El hecho de conocer el crecimiento normal y la posibilidad de su modificación vectorial son de fundamental significación clínica. Crecimiento óseo. El hueso es un tejido altamente metabolizado y, a pesar de su dureza, es uno de los más plásticos y maleables tejidos orgánicos. Por ser un tejido vivo, con vasos, nervios y linfáticos, revestido externa e internamente por el periósteo y endostio, respectivamente, tiene una actividad continua y equilibrada durante toda la vida del individuo. Es fundamental entonces que el ortodoncista desde el comienzo aprenda a conocer y respetar este tejido sobre el cual ejercerá gran parte de su actividad clínica. Representación esquemática que muestra la arquitectura interna. 1. De un segmento óseo y el revestimiento del periósteo. 2. Densamente irrigado, ramificándose arterialmente hacia el interior del tejido. El hueso tiene origen en el tejido conjuntivo y pasará por un modelo membranoso o un modelo cartilaginoso hasta su construcción final. El hueso está formado por células óseas u osteocitos y sustancia intercelular. Los osteocitos son el tipo osteoblastos, células formadoras de tejido óseo, y osteoclastos, células responsables por la reabsorción ósea. Ambas se diferencian de las células mesenquimatosas. El hueso puede tener origen en el interior de un modelo cartilaginoso cuando el mesénquima se condensa formando un precartílago preliminar. Posteriormente, las células de esta área condensada se diferencian en condrocitos, células cartilaginosas, que elaboran una sustancia intercelular que se constituirá en el esbozo de una pieza ósea. Este modelo cartilaginoso posteriormente es destruido y sustituido por hueso. Por tanto, en la osificación llamada cartilaginosa, el modelo original cartilaginoso es totalmente destruido, salvo en las regiones situadas entre las epífisis y diáfisis de los huesos largos. Allí persiste el cartílago primordial, llamado cartílago de crecimiento o epifisaria, responsable por el crecimiento longitudinal de estos huesos. Por otra parte, el hueso puede tener un origen llamado membranoso, cuando los osteoblastos surgen directamente de una concentración de células mesenquimales indiferenciadas para que enseguida se forme la pieza ósea. Didácticamente podemos decir que en el esqueleto cefálico, la base del cráneo, el revestimiento de la cabeza del cóndilo mandibular y el septo nasal tienen origen en el modelo cartilaginoso, los demás huesos en el modelo membranoso. En la imagen se observa el desarrollo del esqueleto cefálico, evidenciando los segmentos de origen cartilaginoso, representados por el septo nasal. 1. Base del cráneo. 2. Y cabeza de la mandíbula. 3. Los demás segmentos óseos se edifican en modelo membranoso. Periósteo y endostio. Las membranas conjuntivas que revisten externa e internamente las superficies óseas se denominan respectivamente de periósteo y endostio, desempeñando por tanto la función de nutrir el hueso.
Estas membranas son densamente vascularizadas y desde ellas parten los vasos que penetran en los innumerables orificios de la superficie ósea hacia su interior. También son la fuente de los osteoblastos, que promueven el crecimiento y la reparación ósea. Un tejido conjuntivo denso y bastante fibroso forma el periósteo, siendo más celular en su parte externa y más vascular en la parte interna junto al hueso. Las fibras de Sharpey unen el periósteo al tejido óseo. El endosteo es similar al periósteo en todo, aunque más fino, siendo posible distinguir las dos capas mencionadas, celular y vascular. Crecimiento de los huesos largos. En los huesos largos y en los demás de origen cartilaginoso, el cartílago epifisario o de crecimiento es responsable por el crecimiento del hueso. Normalmente, la desaparición del cartílago de crecimiento en un hueso coincide con la detención de este crecimiento. Una radiografía de la mano y de la muñeca nos indica con precisión la edad ósea del individuo. La ausencia del cartílago de crecimiento de los huesos de la mano, del radio y el cúbito nos informa que el crecimiento longitudinal del individuo terminó. Como el ortodoncista trabaja exhaustivamente con el crecimiento, conviene tener elementos precisos sobre el patrón ausológico y madurez del paciente. El examen radiológico de la mano y muñeca nos proporciona con exactitud la edad ósea y esquelética y nos orienta sobre el crecimiento del individuo. Mecanismo del crecimiento. El hueso crece por un mecanismo de aposición y reabsorción, el primero a expensas de células osteoblásticas y el segundo a costa de las células osteoclásticas. Las células que forman el tejido óseo permanecen atrapadas en la matriz osteoide, que se calcifica, y por causa de esto no pueden multiplicarse. Por ese motivo el hueso crece por aposición a expensas del periósteo y el endosteo. En las áreas de formación ósea cartilaginosa o endocondral base del cráneo, hueso que presentan articulaciones móviles como la mandíbula, huesos de la mano y muñeca, el hueso no se forma, como ya dijimos, directamente del cartílago, pero lo invade sustituyéndolo. El cartílago crece de manera intersticial y por aposición con una velocidad de crecimiento y ajuste mayor que el crecimiento del periósteo, que es de naturaleza intramembranosa o simplemente membranosa. Cuando el crecimiento del periósteo cesa o desaparece del cartílago de crecimiento existe en los huesos de origen cartilaginoso. El crecimiento óseo también cesa. El mecanismo de crecimiento es activo en los jóvenes, es decir, en ellos hay más aposición ósea que resorción. Por esta razón el individuo modifica sus dimensiones. En el adulto hay un equilibrio entre los procesos de aposición y reabsorción ósea, turnover. Y en los viejos la reabsorción es mayor que la aposición, osteoporosis. Por consiguiente, la mejor fase para la corrección por medio de la ortodoncia es la relacionada al individuo joven, porque en él la propia naturaleza favorece el tratamiento, ya que la aposición supera la reabsorción. Se reconocen básicamente tres procesos distintos en el mecanismo de crecimiento: remodelación, desplazamiento primario y desplazamiento secundario. En el proceso de aposición y resorción, el hueso no crece por igual en toda su extensión. El periósteo y el endosteo, por ejemplo,
pueden depositar hueso en un área externa o interna y resorber en otra área contigua. Esto permite que las diferentes piezas del esqueleto modifiquen su forma espacial a medida que crecen o sufren una remodelación. El hueso parietal, por ejemplo, se muestra bastante puntiagudo en los jóvenes y hay una remodelación en su aspecto mediante aposición y resorción diferenciada en los mismos lados, como vemos en la figura siguiente. Rectificación de la curvatura del hueso parietal a expensas de la posición y la reabsorción ósea. Las zonas que se encuentran con el signo más y aposición, las zonas que se encuentran con el signo negativo, resorción. En A vemos un corte frontal de este hueso y en B aspecto frontal de un cráneo joven y de un cráneo adulto. El proceso de aposición en un área ósea y de resorción en el área opuesta provoca un movimiento conocido como desplazamiento primario. El paladar sufre un proceso de desplazamiento en sentido vertical por causa de la resorción de la lámina ósea en la superficie nasal y de la aposición en la superficie bucal. En la imagen se ve el proceso de desplazamiento primario del paladar en sentido vertical por la resorción de la lámina ósea en la superficie nasal y la aposición en la superficie bucal. Finalmente, durante el crecimiento, cualquier pieza ósea puede sufrir un movimiento espacial llamado desplazamiento secundario resultante de la presión o tracción de diferentes huesos, tejidos blandos, circunvecinos o aparatos ortopédicos especializados. Movimiento espacial de la máxila. Desplazamiento secundario, resultante de la presión o tracción de los tejidos blandos circunvecinos. Centro de resistencia de la máxila del punto 1, alrededor del cual el hueso podrá girar cuando se aplique sobre él una fuerza ortopédica u ortodóntica. Dirección de la flecha.